Bienvenidos a esta serie de videos tutoriales sobre la ingeniería de software y la ingeniería de requerimientos. Abordaremos la estimación de los proyectos de software. Para ello necesitamos conocer qué es estimar. En este caso, estimar es predecir valores subjetivos, pero no estarán muy alejados de la realidad. Y estos se basan en la especificación de los requisitos vistos anteriormente en la ingeniería de requisitos de la ingeniería de software. Hay muchas técnicas útiles para estimar costos y tiempos. Dado que esta estimación es la base para la planificación del proyecto, tendremos una buena guía enfocado en la ingeniería de sistemas y la ingeniería de software, tomando estas disciplinas como bases. Cuando estimamos, tomamos en cuenta procedimientos técnicos en el proyecto. Además, también se consideran recursos, costos y planificación. El tamaño del proyecto también es importante porque esto afecta la precisión de las estimaciones. A medida que el tamaño aumenta, rápidamente aumentará la interdependencia entre varios elementos del software y es necesario disponer información histórica de otro momento para que nos ayude a determinar un riesgo de nuestra estimación. Entonces necesitaremos varias opciones que nos permitan asegurar costos y esfuerzos. Para ello podemos estimar después con proyectos ya similares, descomponiendo el proceso utilizando técnicas y usando un modelo empírico. La estimación posterior, en este caso, es totalmente fiable, pues se hace una vez terminado el proyecto. Basarse en proyectos similares ya terminados no es tan fiable como la primera. El uso de técnicas de descomposición para generar estimación de costos y esfuerzos es otra posibilidad. Y aplicando un modelo empírico también se puede estimar dichos costos. Pero en este caso debemos anular la primera opción. Aunque sea muy atractiva, no es práctica. La segunda opción, que es las bases de estimaciones en proyectos similares, es razonable si el proyecto es similar a otros anteriores, con esfuerzos e influencias parecidas. Las opciones restantes son viables también para los proyectos de software. Desde el punto de vista ideal, deben aplicarse conjuntamente técnicas para comprobar unas con otras. Para una estimación, el planificador del proyecto debe comprender el ámbito del software a construir y generar una estimación de su tamaño. Entonces, para el tamaño del software se puede estimar utilizando las líneas de código fuente o los conocidos puntos de función. También se puede descomponer el problema y el proceso. Para las líneas de código y los puntos de función, estas se usan para la estimación. Cuando nos basamos en el proceso, la estimación es para descomponer el proceso en conjuntos más pequeños y analizar el esfuerzo requerido para estimar dicha tarea. Entonces, al igual que basarse en los problemas, basarse en los procesos
inicia con delinear funciones del software obtenidas a partir del ámbito del proyecto, es decir, junto a los requerimientos ya recabados. Estas se mezclan con las actividades del proceso y por último se hacen cálculos del costo y esfuerzo de cada función y actividad del software. Para ello, el análisis de punto de función es una técnica para descomponer un sistema en componentes más pequeños que pueden ser mejor comprendidos y analizados individualmente. Es una estructura formal que está resuelta hacia los problemas. Mide el tamaño del sistema y del proyecto. Es una unidad de medida para tiempo y demás partes del desarrollo, igual a lo que sería el equivalente de medir tiempo en horas o kilómetros en distancia. Los puntos de función se basan en la teoría de las funciones de un software y que esto es lo mejor para medir su tamaño. Los puntos de función entonces miden cuantificando la funcionalidad del sistema, brindando al usuario la base fundamental para el diseño lógico. Los puntos de función son independientes del lenguaje de computación, de la metodología de desarrollo, de la tecnología utilizada y de la capacidad del equipo de trabajo. Este proceso se describe en el manual de prácticas de puntos de función del IFPUC, llamado CPM 4.1, y a su vez hay definiciones complementarias de la IFPUC sobre los elementos del proceso paso por paso, brindado por expertos de este análisis. En el mundo de los puntos de función, los sistemas se dividen entonces en componentes. Los primeros tres componentes en los cuales se dividen los sistemas son entradas, salidas y consultas. Entradas llamadas entradas externas. Las salidas son las salidas externas y las consultas llamadas consultas externas. Cada una de estas actúa sobre ficheros, agregando, modificando, eliminando, obteniendo o procesando información. Los otros dos componentes son los ficheros, que pueden ser internos o externos, que son entidades del sistema para procesamiento almacenado de los datos, llamados ILF y ELF. Son ficheros lógicos internos o ficheros lógicos externos, para completar 5 componentes de los puntos de función. Entonces, el análisis de estos puntos de función es un método estándar para el desarrollo de software desde el punto de vista del usuario, midiendo el software, cuantificando la funcionalidad brindada por el usuario a partir de los diseños lógicos, y entonces contar los puntos de función para proyectos de desarrollos medirá la funcionalidad que le proporciona al usuario conjuntamente cuando el proyecto ya es terminado. Aunque se critica este método porque no se aplica a todos los sistemas, pero puede ser estimado cualquier tamaño de software utilizando esta técnica. La mayoría de las técnicas también se derivan de esta llamada técnica de Albrecht y se modifican ligeramente algunos de estos aspectos, incorporándole algunos nuevos elementos a los 5 ya identificados anteriormente. No hay un criterio único respecto a estas variaciones y no existen estándares que provean otras variantes. Entonces,
veremos cómo se aplican los puntos de función. Sus objetivos son medir lo que el usuario pide y lo que el usuario recibe, independientemente de la tecnología utilizada en la implantación del sistema. Proporcionan métricas para el tamaño del software y esto va a ayudar al análisis de la calidad y la productividad para dar un producto de calidad. Se proporciona un medio para estimar el software y existen factores de normalización para comparar distintos software. En los puntos de función existe el concepto de frontera de la aplicación, la cual indica el límite entre el software que está siendo medido y el resto. Frecuentemente los sistemas interactúan con otros sistemas y con usuarios o dispositivos. Por eso debe estar bien identificada dicha frontera de la aplicación, para que luego se pueda trabajar en la descomposición de los componentes. La frontera debe ser dibujada según el punto de vista del usuario. Y esta marca el borde entre el proyecto o aplicación de software a ser medido y aplicaciones externas o del dominio del usuario. Una vez establecida esta frontera, los componentes pueden ser entonces ya clasificados y contados. Ya con ello podemos definir qué es externo o qué es interno, conocer los datos que procesan las transacciones, que serían las entradas, salidas o consultas externas antes mencionadas, lo que cruza la frontera hacia adentro o hacia afuera de la aplicación. También hay que determinar los datos lógicos mantenidos por la aplicación, que son los ILF, porque están dentro, ficheros lógicos internos, y esto facilita identificar cuáles datos lógicos son referenciados por la aplicación pero mantenidos por otros sistemas, llamados ELF, ficheros lógicos externos. Entonces, para la frontera existen reglas que se deben considerar en su establecimiento. La frontera es determinada desde el punto de vista del usuario, enfocada en lo que el usuario puede entender o describir. La frontera entre aplicaciones relacionadas está basada en áreas funcionales separadas siempre desde el punto de vista del usuario y no por consideraciones técnicas. Esta frontera establecida por una aplicación existente que está siendo modificada no se influye por el alcance del conteo. Localizar la frontera entre el software que está siendo medido y otras aplicaciones puede ser subjetivo y difícil de determinar, pero es importante que la frontera sea dibujada con cuidado con todo aquel dato que la atraviesa y que pudiera ser potencialmente incluido en el conteo. Inicialmente debemos contar los puntos de función sin ajustar, reflejando las funcionalidades específicas contabilizadas que se le proporcionan al usuario según el proyecto o aplicación a desarrollar. Entonces, las funcionalidades del usuario son evaluadas en términos de qué es lo que proporcionan y no de cómo. El conteo sin ajustar tiene dos tipos de funciones: datos y transacciones. Contar puntos de funciones, entonces, habrá funciones de datos y funciones de transacciones. Para las funciones de datos contamos los ILF o ficheros lógicos internos y también contamos los ELF, ficheros lógicos externos. Para las funciones de transacciones contaremos las entradas externas, las salidas externas y las consultas externas. Las funciones de datos son aquellas que representan funcionalidad brindadas al usuario
para reunir requerimientos de datos internos y externos a la frontera de la aplicación. Las funciones de datos son siempre ficheros lógicos internos o externos. Los ficheros lógicos internos son un grupo de datos relacionados lógicamente o información de control reconocida por el usuario y mantenida dentro de la frontera de la aplicación. El objetivo fundamental es que se puedan manejar datos mantenidos a través de uno o más procesos elementales o acciones de la aplicación que está siendo contada. Ejemplos de ILF son ficheros maestros, aplicaciones de seguridad de datos, datos para auditoría actualizados, mensajes de error, ficheros internos lógicos mantenidos por más de una aplicación. Y los ficheros lógicos externos, ELF, igualmente son un grupo de datos relacionados lógicamente o información de control reconocida por el usuario, pero que está mantenida dentro de la frontera de otra aplicación. Y el objetivo es manejar datos referenciados mediante uno o más procesos elementales o acciones dentro de la frontera de la aplicación contada. Para los ELF y los ILF, en la referencia a un archivo lógico interno o interfase de archivo externo, el término archivo se refiere a un grupo de datos lógicamente relacionados, sin tener en cuenta su implementación física. Son entidades que se identifican a través de la gestión del sistema. También están entonces las funciones de transacciones, que representan funcionalidades que le brinda el sistema al usuario para procesar datos. Siempre son entradas, salidas o consultas. Las entradas son un proceso elemental o una acción que procesa datos o información de control que viene desde afuera de la frontera de la aplicación hacia adentro. Estos datos pueden venir desde otra aplicación o desde una pantalla de ingreso de datos. Su objetivo es que se mantengan uno o más archivos lógicos internos o alterar el comportamiento del sistema. Ejemplo, pantalla de entrada, entradas por lote, entradas externas duplicadas. Para las salidas externas, estas son un proceso elemental o acción que envía datos o información de control hacia afuera de la frontera de la aplicación, con el objetivo de presentar información al usuario a través del procesamiento lógico de datos o información de control obtenida. El procesamiento lógico debe contener al menos una fórmula, cálculo matemático o crear datos derivados de los obtenidos. Entonces, una salida externa podrá mantener uno o más ILF o alterar el comportamiento del sistema. Ejemplos de las EO o External Output llamadas salidas son la transferencia de datos a otras aplicaciones, vista lógica de un archivo físico, la vista lógica de dos o más archivos físicos. También pueden ser gráficos estadísticos y datos en formato de tabla, además de los generadores de informes. No hay que tomar en cuenta como salidas las ayudas, formas de invocar las salidas de manera diferente, mensajes de error o de confirmación. Tampoco se consideran informes cuando el usuario dirige y es responsable utilizando SQL. Para las consultas externas, estas son un proceso también elemental o una acción que envía datos o información de control hacia afuera de la frontera de la aplicación, con el objetivo de presentar información al usuario a través de meramente datos o información de control. Que a diferencia de las salidas externas, el procesamiento lógico de las consultas no deberá contener fórmula o cálculo alguno, ni tampoco crean datos derivados.
Por otra parte, no se mantienen los ILF mientras se procesa la consulta externa. Tampoco se ve alterado el comportamiento del sistema. En este caso, búsquedas de datos, consultas no explícitas, con pantallas de modificación o borrado para búsquedas de datos, pantallas de conexión, salir de sesión con seguridad, menú para consultas implícitas, para selección de pantallas y entradas para búsquedas, para pantalla de llamadas. Todas estas son consultas. Ejemplos, podemos considerar también, ahora sí, las ayudas son una consulta donde la entrada y la salida de texto son únicas. En este caso, el texto puede ser accedido o mostrado en pantalla por peticiones o áreas de la aplicación. También salidas duplicadas con consultas iguales que producen salida en diferentes soportes. Tutoriales también se incluyen. Por ejemplo, sistemas de software relativos a la formación de usuarios. Se consideraría en este caso un sistema distinto. No pueden ser consultas externas los mensajes de error o confirmación, ni tampoco el uso de distintos métodos de llamadas a la misma consulta. Para cada uno de estos 5 elementos, ILF, ELF, EI, EO y EQ, es necesario identificar aquellos que surgen de los requerimientos o funcionalidades que proveerá el sistema. Luego se debe analizar la complejidad de cada uno de ellos según los 3 parámetros: alto, medio o bajo. Para ello debemos determinar la función con sus puntos sin ajustar. Luego se aplica un factor de ajuste según valoraciones de la aplicación y su entorno, es decir, según las características generales del sistema que conozcamos hasta el momento. Los ILF son un grupo de datos, como decíamos, están relacionados lógicamente o sirven para información de control reconocida por el usuario y mantenida dentro de la frontera de la aplicación. Los ILF tienen el objetivo de manejar datos a través de uno o más procesos elementales o acciones de la aplicación contada. Los ILF necesitan reglas para identificarse con ILF propiamente dichos. Entonces, la primera regla es que el grupo de datos o información de control es un grupo de datos lógico identificable por el usuario y cumple los requisitos específicos. La segunda regla tiene como norma que los grupos de datos son mantenidos dentro de los límites de la aplicación. El grupo de datos también es mantenido o modificado por medio de un proceso elemental. También, como regla número 4, es que este grupo de datos identificados no deben contarse como ELF de la aplicación. Para el caso de los ELF, ellos son datos relacionados lógicamente o información de control, también reconocida por el usuario y referenciada, pero mantenido en la frontera de otra aplicación. Los ELF manejan datos referenciados mediante uno o más procesos elementales o acciones dentro de la frontera contada. En este caso, los ELF se diferencian de un ILF y de una interfaz gráfica de archivo externa porque el ILF es mantenido dentro de la frontera de la aplicación, mientras que el ELF es mantenido por otra. El ELF es referenciado, que se está contando pero no mantenido por la aplicación. El ELF también necesita reglas para poder identificarse como tal. Primero debemos saber que el grupo de datos o información de control es un grupo de datos lógicos identificable por el usuario y que cubre de manera completa requisitos específicos. Segunda regla nos dice que está referenciado y es externo.
a la aplicación que está siendo contada. Este grupo de datos no es mantenido por la aplicación que se está considerando. El grupo de datos que ha contado como ILF en al menos otra aplicación. Es decir, es un ELF si es un ILF de otra aplicación, no de la que está siendo actualmente analizada. Tampoco ha sido contado como un ILF de la aplicación actual. Con todo ello se puede clasificar los ELF. Los ILF y los ELF no son archivos físicos, sino una entidad. Por ejemplo, una factura probablemente se registre en dos archivos o tablas, tal vez una maestro y otra detalle. Sin embargo, estos dos archivos o tablas corresponden a una misma entidad lógica, por lo que esto se contará como un ILF o ELF. Luego consideramos la complejidad de los ficheros lógicos a través de las cuentas de los DETs y REDs. DETs son los tipos de elementos de datos y REDs son los tipos de elementos de registros. Para contar un DET se debe hacer por cada uno de los campos reconocibles por el usuario que componen un fichero. En cambio, los REDs se cuenta un RED por cada subgrupo de datos elementales reconocidos por el usuario. Fácilmente, DETs coincide con contar los campos, es decir, las columnas de una tabla. En cambio, REDs son subgrupos de datos elementales reconocibles, es decir, RED pertenecerían a los tipos de elementos registrados o grabados, que sería lo que nosotros conocemos como registros, es decir, filas. REDs son filas y DETs son campos o columnas. Los DETs usan las siguientes reglas. Los campos como clave foránea para referenciar otro ILF se consideran como DETs. Es decir, aunque el campo en una tabla realmente es una clave foránea, en la tabla actual se considera como un DET. Un campo lógico 1 almacenado en varios campos físicos solamente se contará una vez. Los campos que son repetitivos se cuentan una vez. Los campos que aparecen más de una vez por técnica de implementación también se cuentan una vez. Los campos que aparecen debido a técnicas de implementación que no son reconocidos por el usuario no se cuentan. En el caso del REDs existen dos subgrupos, los que son opcionales y los que son obligatorios. Recordemos que los REDs son los registros, es decir, filas. Los opcionales son aquellos que el usuario tiene la opción de usar o no ningún grupo durante el proceso que agrega o crea una instancia de datos. Y obligatorios son los que debe usar al menos uno. Para los REDs entonces se cuentan con reglas a aplicar. Se cuenta un RED para cada subgrupo, opcional o obligatorio de un ILF o ELF. Si no hay subgrupos, el ILF o el ELF se cuenta como un RED. Ejemplo, DETs y REDs son: si para una entidad venta la misma puede ser al contado o con tarjeta de crédito, y para con las tarjetas de crédito se agrega los datos de la tarjeta, este segundo grupo opcional se cuenta como un RED extra para el ILF venta. Si se identifican grupos repetitivos en una entidad, sume un REDs por cada grupo repetitivo. Ejemplo, para una entidad de factura donde se identifican datos por cada línea que se repite, súmele un RED a la entidad factura.
Identificados los dets y los rets de un fichero lógico, use la siguiente tabla para determinar su complejidad. Cuando se encuentran un rets de 1 a 19 dets, podrá ser bajo. Si está de 20 a 50, sigue siendo bajo. Y de 51 a más son complejidad media. Y así sucesivamente, según los rets encontrados de 1, 2 a 5 o 6 o más, hasta llegar a que en 6 o más rets se encuentran más de 51 dets, encontramos una complejidad alta. Ahora pasamos a utilizar las entradas, que son las external input o entradas externas. Esto es un proceso elemental o acción que procesa datos o información de control que viene desde afuera de la frontera. Estos datos pueden venir de otra aplicación, otra pantalla, y el objetivo es mantener uno o más archivos lógicos internos, es decir, ILF, o alterar el comportamiento del sistema. Para las entradas tenemos 4 reglas donde estos se reciben desde fuera de los límites de la aplicación los datos que llegan. Estos datos se mantienen en un ILF a través de un proceso elemental. El proceso es la unidad más pequeña de actividad que significa para el negocio del usuario final. Finalmente, el proceso está autocontenido, siendo contada en un estado consistente. Siguientes reglas para los EI son que el proceso debe verificar alguna de estas reglas. Lógica del proceso es única, los elementos de datos identificados son distintos y los ficheros lógicos son diferentes. En cuanto a la complejidad basada en contar dets y rets, encontramos que se aplican además las siguientes reglas. Contar un det por cada campo reconocido por el usuario y que no esté repetido ni que cruce límites de la aplicación. No se cuentan campos recuperados o derivados por el sistema y almacenados en un ILF si esto no cruza la frontera, es decir, campos calculados o campos con fórmulas. Se cuentan los siguientes elementos como un det extra de cada uno. Cuando hay una definición del comienzo de la ejecución del proceso que procesa la entrada, un botón de aceptar, por ejemplo. Si hay varias formas, contar una sola para el caso de los formularios. Para los mensajes de error que pueden desplegarse durante la ejecución del proceso, es un único det que se cuenta por todos los mensajes. Y entonces, ahora necesitamos analizar los archivos referenciados. Contar este fichero, sea bien interno o externo, que es leído o mantenido por el proceso de la entrada, deberemos analizarlo según la complejidad de la siguiente tabla, que puede encontrarse entre baja, media y alta, para 3 o más ficheros de tipo referenciado que encuentren 16 o más dets. En cuanto a las salidas, es un proceso similar porque ellas son un proceso que envía datos o información de control hacia afuera de la frontera de la aplicación, ya que presentan información al usuario a través de un procesamiento lógico de datos o de información de control bien obtenida. Este procesamiento lógico debe contener al menos fórmula, cálculo matemático o datos derivados de los obtenidos. Entonces, un external output podrá mantener uno o más ficheros de tipo ILF o alterar el comportamiento del sistema. Para ello, tendremos que considerar las reglas de los EO.
El proceso envía datos o información de control. Los datos o información de control se envían a través de un proceso elemental. El proceso es la unidad más pequeña y está autocontenido y deja la aplicación en un estado consistente. También hay que verificar la lógica del proceso única con respecto a otras salidas. Elementos de datos identificados distintos a otros EO. Y estos ficheros lógicos referenciados también deben ser distintos. En el caso de cumplirse al menos una de las siguientes condiciones, se clasificaría como una salida externa, ya que el proceso elemental contiene al menos una fórmula, crea datos derivados, genera una salida manteniendo un fichero ILF. Y el proceso genera una salida que altera el comportamiento del sistema. Además, si la transferencia de datos a otras aplicaciones se da, esto se cuenta como salida. También se cuenta como una salida los informes escritos y en línea, además de los gráficos También hay que contar las consultas externas, ya que son un proceso elemental o una acción de enviar datos o información fuera de la frontera. El objetivo de estas consultas es que presentan información al usuario obteniendo datos o información de control, pero a diferencia de los external outputs o salidas externas, en las consultas externas el procesamiento lógico no contiene fórmulas, ni cálculos, ni crea datos derivados. Por otra parte, ningún fichero lógico interno es mantenido mientras se procesa la acción de la consulta, ni tampoco el comportamiento del sistema se altera. Las consultas externas combinan entradas o salidas obtenidas también por búsqueda de datos, no actualizan ficheros y no contienen datos derivados. Para las consultas externas presentamos las siguientes reglas. Primero, la petición de entrada está dentro del límite de la aplicación. Segundo, que el resultado sale del límite de la aplicación. Hay que recuperar datos y estos no contienen datos derivados. El proceso lógico no contiene fórmulas matemáticas ni cálculos. Y el proceso que genera la consulta no mantiene fichero interno ni altera el comportamiento del sistema. Además, la petición de entrada y el resultado de salida juntos hacen del proceso una actividad más pequeña para el usuario y para el negocio. Este proceso de la consulta externa debe ser autocontenido y dejar la aplicación en un estado consistente. Finalmente, la consulta externa no actualiza un ILF. Para verificar el proceso hay que aplicar dos reglas. La lógica sobre la entrada y la salida es única respecto a otras consultas. Los datos que forman la entrada y la salida son distintos. Los ficheros lógicos referenciados también son distintos. Y el proceso de una consulta externa no actualiza los ILF. Pero el proceso puede verificar estas dos reglas, que la lógica del proceso sobre la entrada y la salida es única respecto a otra consulta, que los elementos de los datos forman la entrada y la salida distintos a otras consultas y que los ficheros lógicos referenciados son distintos. Entonces, se procede a calcular la complejidad de las salidas y consultas considerando que el DET necesita contarse un DET por cada campo que cruza la frontera, tanto en la entrada como en la salida, para el caso de las consultas. Además, las siguientes reglas son necesarias.
contar un DET por cada campo reconocible por el usuario no repetido que entra a la aplicación y se requieren para especificar datos, que o como deben ser recuperados los datos de la salida. Hay que contar un DET por cada campo reconocible por el usuario no repetido que sale de los límites de la aplicación. Y si un dato entra y sale, contarlo una sola vez. Se suma un DET por todos los mensajes de error, un DET por la iniciación del proceso solo una vez. Y no se cuentan datos recuperados o derivados si no cruzan límites. Luego, los ficheros referenciados se cuentan de acuerdo a la siguiente clasificación de su complejidad. Tomando en cuenta los DET y los ficheros referenciados, podremos encontrar una complejidad baja, media o alta. Luego, se calcula el total de los puntos de función según la cantidad de elementos identificados de cada tipo y su complejidad, para llegar a una cantidad total de puntos de función sin ajustar. Estos elementos se asignan un peso a ellos por su complejidad, de forma que multiplicando la cantidad por su peso y sumando estos productos se obtiene el resultado final. En la tabla se mostrarán pesos de cada uno de los elementos durante la cuenta. Podemos observar que los ficheros internos, si tienen una complejidad alta, su peso es 15 o 10 para complejidad media y 7 para una complejidad baja. Y así los ILF, ELF, entrada, salida y consulta se pueden clasificar complejidad alta, media, baja, y por cada uno de los valores de la complejidad existen pesos que ponderan dicho valor. Luego esto se multiplica por la cantidad y se hace una sumatoria de la cantidad por peso para un total de puntos de función que suma dichos totales. Entonces hay que identificar transacciones de datos lógicas del procesamiento, que son requerimientos específicos solicitados por el usuario. Estos requerimientos pueden ser o incluir validaciones, cálculos y formas matemáticas, conversión de valores, filtrado y selección de datos por criterio específico y comparando conjuntos de datos, analizando condiciones de las que se deben aplicar, actualizando ILF, referenciando ELF y obteniendo datos o información de control. También se debe observar que se generan datos derivados por la transformación de estos o por datos creados adicionalmente. Se altera el comportamiento del sistema, se prepara y presenta la información hacia afuera. Hay capacidad para aceptar datos o información de control que entre y se reordena o reorganizan estos datos. Así se identifican transacciones de datos, los cuales en la tabla se resumen para las formas de procesamiento lógico que deben ser ajustadas por las entradas, salidas o consultas externas. También necesitamos tomar decisiones de si se debe desarrollar o comprar. A menudo es más rentable adquirir algo que desarrollarlo. Por ello, la empresa debe recomendarse un análisis completo con diferentes posibilidades, entre ellas construir el software desde el inicio,
reutilizar componentes de otro software para construir uno nuevo, comprar o adquirir un software disponible y adaptarlo, o contratar el desarrollo para un outsourcing. En este caso podemos trabajar modelos donde se desarrollará el software, utilizando las primeras etapas de la ingeniería de software, en el caso de la composición de la aplicación, donde se usen prototipos de interfaces de usuario, interfaces del sistema de software y la evaluación del rendimiento, según la madurez de la tecnología. En el caso de modelar las fases de diseño de forma previa, una vez establecidos los requisitos y la arquitectura básica del software. También se puede modelar fases posteriores a la arquitectura utilizando el proceso durante la construcción del software. Ahora, COCOMO, como modelo de construcción de costos, nos permite, a través de su jerarquía de modelos, estimar el software de manera que se complementen con los requerimientos que son estables al proyecto. Y esto, a partir de este modelo COCOMO, se da un orden en magnitud a los costos del software. Para ello se utilizan datos como el tamaño estimado del proyecto y el tipo de producto a desarrollar. Es decir, está en relación con los puntos de función y los puntos de función ajustados para calcular el costo del software. Primero se deben calcular valores en relación al tiempo en meses y hombres que se aplican al proyecto, además de los meses totales. Dependiendo de factores como atributos de fiabilidad requerida del software, tamaño de la base de datos, complejidad del producto, limitaciones de tiempo de ejecución, limitaciones de memoria, volatilidad de máquinas virtuales, capacidad de analistas o la capacitación, experiencia en aplicaciones, capacitación de los programadores, experiencia en cada uno de los elementos mencionados y el uso de los elementos de desarrollo de software, junto a las limitaciones. Debe tenerse en cuenta también la duración del proyecto como un valor teórico que puede disminuirse o aumentarse según los recursos. Para ello necesitamos un dato importante según la cantidad de sentencias de código a la que posteriormente podemos aplicar variantes del algoritmo para modelarlo de acuerdo al desarrollo de forma orgánico, semilibre o libre, que son opciones que trae COCOMO. Combinando puntos de función y COCOMO, proporcionamos una estimación más precisa. COCOMO determina el costo, pero los puntos de función determinan las sentencias de código. Partiendo de esta información, podemos llegar a una estimación precisa en horas hombre según la duración total del proyecto. COCOMO entonces define 3 modos de desarrollo para proyectos orgánicos semiconectados llamados semilibres e integrados llamados libres o empotrados. Un proyecto orgánico es cuando el equipo de desarrollo es pequeño y experimentado, tienen un ambiente familiar y aplicaciones conocidas. Generalmente considera proyectos de no más de 50.000 líneas de código. Para los proyectos semiconectados llamados semilibres, son proyectos que el equipo de desarrollo puede contener en no más de 300.000 líneas de código, con interacciones con otros sistemas. Y el equipo de desarrollo tiene un personal experimentado, novato también, con algo de experiencia en dicha tecnología y aplicación. Finalmente, el proyecto integrado o empotrado es con un gran equipo de desarrollo, pero es poco experimentado en el tema del proyecto
entonces corresponde con proyectos con un fuerte acoplamiento entre hardware y software y procedimientos operacionales, dado que al modificar algún requerimiento, los costos de validación son altos. Luego, en un nivel de detalle puede utilizarse jerarquía de modelo de COCOMO, básico, intermedio o avanzado, también llamado detallado. El modelo de COCOMO básico es univariable estático, calculando el esfuerzo y tiempo de desarrollo en función del tamaño del programa expresado en líneas de código, las cuales son estimadas. Y estas estimaciones son rápidas, aunque sin gran precisión. El modelo de COCOMO intermedio también es univariable, calcula el esfuerzo del desarrollo del software en función del tamaño del programa y conductores de costos. Incluye una evaluación subjetiva del producto de software, del hardware, del personal y los atributos del proyecto. Estos conductores de costos son como los términos de impacto agregado al esfuerzo total del proyecto. Y el modelo avanzado o detallado de COCOMO incorpora todas las características de la versión intermedia y lleva a cabo una evaluación del impacto de los conductores de costo en cada fase, es decir, análisis, diseño, entre otros. Para estimaciones relacionadas con el esfuerzo, estas se representan en hombre-mes, es decir, el tiempo requerido de una persona para desarrollar el sistema, considerando la dedicación de una persona es de 152 horas al mes. Para el modelo de COCOMO básico encontramos estas fórmulas en el modo orgánico, semidesconectado e integrado, cada una de ellas para calcular el esfuerzo estimado de personas por mes, tiempo de desarrollo en meses, en las tres opciones orgánico, semidesconectado e integrado. El valor de la productividad se calcula de la misma manera, los medios de persona igual, observando que en las fórmulas algunos de los factores son los que cambian en estos modos de desarrollo. Y el esfuerzo de mantenimiento se trabaja de acuerdo al cambio anual, según instrucciones fuentes que sufren cambios durante el año, por adición o por modificación. Por tanto, el número de personas a tiempo completo necesitarán trabajándose la multiplicación por 12 meses. Ejemplo, un esfuerzo estimado en tamaño de líneas de código 1000 con un valor de 5, una productividad de 400, un desarrollo de 4 meses y 2 personas, porque se redondea al inmediato superior. Este tamaño en líneas de código corresponde a las miles de líneas de instrucciones fuente. El número de personas en el proyecto puede no ser uniforme. Esto es un número promedio obtenido y no representa una cifra significativa, pero debe considerarse como una aproximación. Se puede asignar de forma óptima el personal siguiendo la curva de Rayleigh, ya que la experiencia demuestra que no es recomendable iniciar con mucha gente los proyectos. Según la curva de Rayleigh-Noden del esfuerzo de desarrollo, en las etapas de definición se puede iniciar con pocas personas hasta el proceso de desarrollo. Mientras no inicie, no habrá personas, y luego el personal aumenta hasta su valor máximo y vuelve a descender el número de personas cuando ya el sistema va decayendo en su nivel de operatividad o mantenimiento. Entonces, el potencial humano estaría relacionado con las etapas del software y con
sus valores, trabajando un desarrollo, por ejemplo, 40% del esfuerzo total, o bien modificando a un 60% del esfuerzo total. Gracias por la atención prestada a este video y continuamos en los próximos explicando con más detalle la práctica del modelo de COCOMO.